Hola a todos, es un gusto para mí saludarles a través de este medio. Sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de matemática. Llegamos a nuestro octavo tutorial. Seguimos trabajando con la unidad número 5 denominada polinomios, pero en esta oportunidad con el propósito de estudiar qué son las raíces de un polinomio y ejercitar un poco sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Se dice que un número es raíz de un polinomio si al sustituirlo en el polinomio el valor numérico es igual a cero. Es por eso que aquí se representa como el número a. Si sustituimos un número a general en el polinomio, p de x cualquiera, y su valor numérico nos da cero, o lo que es lo mismo, el residuo, según lo que nos dice el teorema del resto, bien sea el residuo o el valor numérico nos da cero, entonces decimos que ese número es raíz del polinomio. Vamos con un ejemplo. Dice el ejemplo número 1, hallar las raíces del polinomio p de x y nos dan el polinomio allí, ya por cierto ordenado y completo. X a la 3 menos 9x a la 2 más 23x menos 15. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que uno hace es ordenar y completar el polinomio, en este caso ya está ordenado y completo, y aplicamos el procedimiento, la técnica que hacíamos en la regla de Ruffini, que era escribir los coeficientes ordenados allí y trazábamos la línea. Eh, a consideración personal, pienso que la búsqueda de las raíces generalmente se convierte en un ensayo y error. Además de que dependiendo de cómo sea el polinomio, vamos a tener diferentes posibilidades de raíces o combinaciones posibles para encontrar las raíces del polinomio. En este caso, cuando el polinomio es de grado 1, las posibles raíces son los múltiplos del término independiente, tanto positivos como negativos. Entonces, las posibles raíces para este polinomio serían más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5 y más o menos 15, que son los múltiplos de 15, es decir, los numeritos que dividen a 15 de tal manera que esa división sea exacta, tanto positivos como negativos. En resumen, tendríamos 6 posibles raíces, las cuales tendríamos que ir probando, aplicando el método de Ruffini y verificando cuál al final nos hace o nos genera un residuo igual a cero. Aquellos números que generen residuo igual a cero, entonces serán raíces de ese polinomio. Y haciendo una analogía o aplicando aquí el teorema del resto, es indiferente si el residuo nos da cero o si sustituimos y en el valor numérico nos da cero. Pero en este caso lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a probar, por ejemplo, con uno de esos numeritos, que es menos 3 y verificamos si con menos 3 el residuo nos da 0. Si al final nos da 0, menos 3 es raíz. Si no, menos 3 no es raíz y hay que seguir probando con otros números. Entonces vamos a aplicar aquí la regla de Ruffini. Bajamos el primer número, multiplicamos menos 3 por 1, nos daría menos 3. Sumamos los numeritos de arriba, menos 9 más menos 3, números con signos iguales se suman, nos daría menos 2. Multiplicamos con el de abajo, menos 3 por menos 12 nos daría 36 positivo. 36 más 23, 59. Volvemos a multiplicar menos 3 por 59, nos daría menos 177 y sumamos, nos da menos 192. Esto implica que menos 3 no es raíz del polinomio. Entonces, para efectos del presente tema, lo que vamos a hacer es ubicar las raíces digamos, de una manera un poco diferente. Y quiero que hagamos uso de la graficadora de GeoGebra. En este caso vamos a graficar la función polinómica, ¿sí? Lo grafico como una función, la función polinómica, y verificamos cuáles son los puntos en los cuales esa gráfica, que nos quedará al final, corta al eje X. Y vamos a evidenciar que esos puntos en los cuales X se hace 0, pues van a ser las raíces de este polinomio. Es decir, vamos a hacer uso también de la geometría, utilizando la graficadora de GeoGebra para verificar las raíces y además hallarlas y luego lo que hacemos es venir a comprobar a través de los cálculos y aplicando la regla de Ruffini que efectivamente esas son las raíces del polinomio sin apelar tanto al ensayo y al error. Entonces van a cliquear el enlace que aparece en la sección de construcción del conocimiento en el bloque correspondiente a polinomios dentro del aula virtual. En ese enlace de la graficadora lo va a redireccionar a la siguiente página. Y allí lo que vamos a hacer es escribir en forma de función
el polinomio que nos daba el ejercicio. Entonces vamos a escribir allí f, van a repetir allí f, abren paréntesis, escribimos x dentro del paréntesis y esto va a ser igual al polinomio que teníamos planteado en el problema, que era x a la 3. Entonces escribimos x, escribimos aquí para elevarlo a la 3, automáticamente él coloca el exponente 3, bajamos nuevamente, luego viene menos 9x al cuadrado, escribimos la x, podemos escribir aquí el cuadrado directamente, bajamos nuevamente, más 23x, colocamos la x, menos 15. Y aquí ya tenemos la función polinómica graficada. Vamos a evidenciar cuáles son los puntos en los cuales esta gráfica corta al eje X. Y esos puntos en los cuales la gráfica corta al eje X son las raíces de ese polinomio, ya que son los números que hacen que X sea igual a 0. Entonces fíjense que aquí nos dice raíz. Raíz es 1. 1 es una raíz de ese polinomio. 3 es raíz de ese polinomio. Y 5 es raíz de ese polinomio. Entonces nos vamos nuevamente a la hoja de cálculo para comprobar que efectivamente 1, 3 y 5 son raíces de ese polinomio. Es decir, que al sustituirlo en el polinomio nos da un valor numérico igual a 0. O al dividirlo nos arroja un residuo igual a 0. Entonces vámonos nuevamente a la hoja de cálculo. Entonces, como ya practicamos y conseguimos en la graficadora de GeoGebra las raíces, vamos a comprobarlo. Entonces aquí tenemos el polinomio y vamos a empezar a trabajar con esas raíces. La primera era 1, entonces aplicamos Ruffin allí, bajamos el 1, 1 por 1, 1, lo anotamos allí, sumamos menos 9 más 1, menos 8, 1 por menos 8, menos 7, menos 8, perdón, 1 por menos 8, menos 8, 23 menos 8 nos daría 15 positivo, 1 por 15, 15, menos 15 más 15, 0. Entonces, efectivamente, el 1 es la raíz del polinomio tal como lo indicaba la gráfica. Vamos con la siguiente raíz que nos arroja la gráfica, que es 3. Bajamos el 1, 3 por 1, 3, menos 8 más 3, menos 5, 3 por menos 5, menos 15, 15 menos 15, 0. Efectivamente, 3 es otra de las raíces de ese polinomio. Y la última raíz que nos arrojaba era 5. Bajamos el 1, 5 por 1, 5, menos 5 más 5, 0. Y hemos encontrado las tres raíces. Recordemos el teorema fundamental del álgebra. Vamos a tener tres raíces para un polinomio de grado 3. Y de esta manera, utilizando GeoGebra, fue más práctico y sin apelar al ensayo del error para ubicar las raíces del polinomio P de X. Entonces las raíces son 1, 3 y 5. Y así hemos llegado al final en otro tutorial más de matemática. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.